Y lo tienen el 27 de abril del 2021. Republicanos Unidos, un espacio que integran López Murphy y Yamil Santoro, paraliza negociaciones para armar un frente electoral hasta que el economista aclare su relación con Fred Machado, el empresario acusado de tráfico y lavado que facilitó un avión y cayó preso en Neuquén. De estas notas, ustedes pueden encontrar muchísimas. O sea, la peor relación que puede tener un hombre de la política es con el narcotráfico. En líneas generales sabemos lo que significa un narcotraficante. Y ahí está Esper, señalado por todas las fuentes y señalado por políticos que ustedes van a escuchar, Del Caño y Pichetto. Pichetto le da duro con el tema del narcotráfico y Del Caño también. Ahora bien, lo que yo quiero señalar, antes de escucharlos, a Del Caño, a Pichetto y al propio Esper y a Martínez, el diputado que ayer le respondió a la injuria de Esper. Lo que le quiero preguntar a Esper, que no está escuchando, pero alguien se lo puede trasladar. ¿Esper es eso que dice ahí? ¿Un hombre vinculado a lo peor que nos pintan de la vida? ¿Un vividor del narcotráfico y todas las derivaciones imaginables? ¿O Esper no es eso? Y se trata de diarios y personajes como Pichetto, Del Caño, que mienten pivoteando sobre la misma información. Si Esper es lo que dice ahí, no sé cuántos diarios y cuántos políticos, si está vinculado al narcotráfico, está vinculado a la muerte, está vinculado a lo peor que pueda haber en una sociedad, y por lo tanto su lengua no debería insultar a nadie, no puede. Pero si Esper no es un narco más, entonces Esper sabe cómo muchos pueden mentir sobre una sola persona. Y en ese caso, debería ofrecer el respeto de su silencio ante quien fue considerada de la manera más injusta que uno pueda imaginar en las palabras que pronunció respecto a Eve de Bonafini. ¿Es narco? No puede hablar. ¿No es narco? Han mentido sobre él, como sobre tantas personas, y con esa experiencia de la mentira que padeció, debería evitar hacerse cargo de las mentiras sobre otras personas. Dicho esto, no pierdo de vista que en este recinto nos encontramos los representantes del pueblo, y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a la señora de Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos. Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude? ¿Vamos a honrar la corrupción? ¿Vamos a manejar a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la nación? Murió Néstor, murió Eve Bonafini. Se está cerrando otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina, marcados por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las víctimas de sueños compartidos y a todas las víctimas de estos delincuentes. Se vienen nunca más de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo nunca más. Gracias, señor presidente. Vos defendés a después de décadas de vivir de la política, de diputado. Yo no vivo de la política. ¿De qué estás hablando? A la gente que vos defendés, no la defendés. Mirá, nada. Vos viajaste en los aviones de los narcos o avión millonario en el que vos viajabas, que te bancaron la campaña. Así que no me vengas a decir a mí que somos una fuerza de laburantes y que cobramos como un trabajador cualquier cosa. Espera. Recordemos qué pasaba a comienzos de este año. 23 de enero, José Luis Espert le escribía a Pichetto a través de las redes sociales: ¿qué tipo inmundo sos, Pichetto? Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina tenías sueños líquidos con Stiglitz. ¿No te acordás? Dale, hace memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo garantías. Bueno, le responde Miguel Ángel Pichetto y le dice: diputado Espert, también en redes sociales: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos, que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados. El cruce que se dio, insistimos, en enero de este año. La gravedad de los dichos de José Luis Espert, la verdad es que son de una gravedad inusitada. En plena democracia, tener que tolerar que alguien celebre, porque de alguna manera es lo que hizo, celebrar que murió Néstor, murió Eve,
se está cerrando un capítulo oscuro de la historia argentina. Digo, insisto, estoy convencido que sujetos como Luis Esper, si hubiesen vivido y si hubiesen tenido alguna posibilidad de acción durante la dictadura, sabemos que hubiesen sido capaces de hacer. Le respondió Germán Martínez, ¿sí? ¿Por qué? Porque José Luis Esper esto lo dijo en un tiempo que en el propio mecanismo del Congreso no puede utilizar tampoco. Decía esto el presidente del bloque del Frente de Todos. Cuando uno pide en labor parlamentaria ser tenido en cuenta para que pueda realizar un homenaje, lo que no puede hacer es utilizar ese tiempo del homenaje para hablar en contra de la persona a la cual se está realizando un homenaje. Esto no pasó nunca en la historia parlamentaria. Lo que hizo no solamente traiciona los acuerdos de labor parlamentaria, sino que además va en contra de toda tradición aquí en la Cámara de Diputados. Jamás se utilizó el tiempo de un homenaje para decir las barbaridades que acaba de decir el diputado preopinante. Se entiende, ¿no? Por si no siguieron ayer lo que pasaba en el recinto, se pidió un minuto de silencio como homenaje a Eve de Bonafine. Más allá de las apreciaciones personales, el reglamento establece que el minuto de silencio se respeta. Leopoldo Moró también habló de la cobardía que ejerció el día de ayer José Luis Esper y dijo, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la esencia de este representante lamentable que hoy está en la Cámara de Diputados. Hay diversas formas de cobardía. Una de ellas es, como se dice vulgarmente, venir con el cuchillo debajo del puño y tratar de aprovechar una circunstancia como la que significa un homenaje para transformarlo en una descalificación, en un insulto de quien resulta homenajeada en este caso. Esa cobardía se extiende a quienes, por no dar la cara en defensa de una política de represión que íntimamente y políticamente han compartido, descalifican a las personas, en este caso Eve de Bonafini, podría ser en otro caso cualquier otro, que han sido el símbolo de la resistencia, como tantos millones de argentinos, a esas políticas represivas. ¿Cómo no enojarse frente al hambre? ¿Cómo no enojarse frente a la desigualdad? ¿Cómo no enojarse frente a la marginalidad? ¿Cómo no hacerlo frente a la impunidad? Pero los enojos de Eve nos despertaron más de una vez, y nos educaron más de una vez. Eve es una mujer sin muerte, la que siempre tenía algo para hacer y decir, pero no por ella, por los demás. Siempre estaba pensando en los demás. Se ha invisibilizado mucho la tarea militante diaria de Eve, en los barrios, con los más humildes, con los niños y las niñas. Se ha invisibilizado mucho. Solo se mostró una Eve que salía con ese enojo necesario frente a los medios. Y se ocultaba la Eve militante. Militante no de un organismo de derechos humanos, no, militante política, porque la política siempre entendió Eve que es quien lleva de la mano a los derechos humanos. Eve fue una madre parida por sus hijos. Eve fue obrera junto a los obreros. Eve fue maestra en plena plaza, bajo la lluvia o a pleno sol. Eve, una mujer sin muerte, criticada, perseguida, amada y odiada, a las que criticaban una y otra vez por las formas que tenían, no las formas en las que dice las cosas, no, mirá, qué violenta en la manera de decir, como si el amor reparase en formas predeterminadas, como si el dolor infinito por la desaparición de un hijo reparase en formas, como si la ternura tuviese formas establecidas. Y Eve fue todo eso. Y Eve no creía en las formas, sino en el fondo, en las luchas de fondo. Creía en las raíces profundas, en transformar esas raíces. Hubo momentos en donde únicamente la sociedad vio a Eve. Cuando la política huía despavorida en el 2001, cuando la estafa se había instalado,
cuando muchos peleaban solamente por su dinero, mientras la policía y la fuerza de seguridad asesinaban a argentinos. En plena Plaza de Mayo fue Eve la que puso el pecho literalmente frente a los caballos de la montada de la Federal. Era Eve la que estaba sentada junto a los trabajadores de Telam cuando Mauricio Macri intentó vaciarlo. Era Eve la que se sumaba a las tomas de las universidades en los 90, cuando el menemismo quería cerrar cátedra tras cátedra. Fue Eve la primera voz en contra del neoliberalismo en los 90, cuando la política decía: si tenés un peso, tenés un dólar, ¿de qué te quejás? Fue Eve la que nunca se detuvo un solo jueves por una marcha. Fue Eve la que llamó alguna vez al Papa y le dijo: ¿cómo puede ser que en la Plaza de Roma no hayan marchado las madres? Y el Papa le dijo: bueno, lo que pasa es que te pido por favor que nos des la plaza. Yo me encargo de que haya madres allí. Nosotros no podemos viajar, pero que allí haya madres. Y allí estuvieron, con sus pañuelos blancos, en la mismísima Plaza del Vaticano, las madres, diciéndole al mundo que la lucha seguía. Como ella me dijo tantas veces, nos dijo tantas veces, Eve supo ser firme sin perder la ternura, y nos enseñó que alguna vez, con un grito, que alguna vez, con su paso firme y andante, nos enseñó que la lucha nunca es un rato. Esta fue una frase que a mí me acunó siempre. Una vez que me la dijo con claridad: repitan esto, la lucha nunca es un rato. Hoy entonces vamos a multiplicar a Eve, porque a Eve no se la despide. Cuando uno sienta que la voz se le quiebra ante gritar una verdad, piense en Eve, que esa voz se oirá alta y clara. Cuando alguien tambalee al pisar el camino que hemos elegido, piensen en Eve, y pisaremos fuerte y quedarán las huellas. Y si alguno quiere pensar en cómo se lucha, piense en Eve. Hay mujeres que no mueren. Eve es una mujer sin muerte. Sí, y cuando murió Diego y cuando se nos fue Eve también, muchos intentaban decir, bueno, polémico, ¿no? Genera polémica, genera controversia, hay división. En realidad los unen muchas cosas, pero el incomodar al poder es una de ellas. Y también, ¿sabes qué? Ambos criticaban puertas adentro, se animaban a dar críticas a los propios, y me parece que eso era una de las cosas que enriquecía para decir, no nos tiembla el pulso para decir cuando los propios se equivocan, también hay que marcarlo, y me parece que eso es una de las enseñanzas más ricas que dejan tanto Diego como Eve. Axel Kicillof propuso declarar la ciudadana ilustre a Eve de Bonafini. Vamos a escucharlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando destaca la fortaleza, el coraje, la incansable lucha de Eve por los derechos humanos. Un emblema, un símbolo de la lucha en la Argentina, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, de la lucha también por la justicia social. Bueno, Eve representa todo eso y esta es la primera marcha, el primer jueves, la primera ronda sin Eve, así que una situación obviamente muy triste por un lado y por otro lado ver este acompañamiento por todos lados, tantísima gente que espontáneamente vino a despedirla, la verdad que llena de emoción, llena de orgullo. Esas declaraciones las dio Axel allí, en ese mismo lugar, en el momento en que eran esparcidas las cenizas, y también estaba Andrés el Cuervo Larroque, que se animó a hacer una descripción. ¿Qué fue, qué es y qué será Eve por siempre? Es difícil convivir con esta idea que su presencia física no está, ¿no? Porque obviamente la sentimos permanentemente, y bueno, por supuesto que ella fue una guía, un faro en los momentos más difíciles, más oscuros. Después me tocó conocerla, tener una relación, militar, ¿no? En conjunto, y haber desarrollado un montón de iniciativas que surgían de ella, y que si no surgían de ella, siempre era la primera que estaba para bancar. Habló también, entre medio de tantas voces, Charles Pisoni, de hijos de desaparecidos. Claro, y de alguna manera reflexiona
a quienes han peleado toda su vida, una vez que no están, se los recuerda de la misma manera, peleando. Nos deja todo un camino de lucha que arrancó en plena dictadura, sin militancia política, se organizaron colectivamente y siguieron adelante en democracia cuando las puertas se cerraban. Nos deja la perseverancia, la dignidad, la resistencia, el camino de por dónde ir, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos. Por eso también un sector la odia, porque dijo quiénes eran con nombre y apellido los responsables del plan económico, del terrorismo de Estado. La verdad que la mejor forma que tenemos de recordarla es acá, marchando, luchando y siguiendo levantando las banderas que ella tenía. Era Charlie Eduardo Valdés, por ejemplo, dijo, Eduardo Valdés, si la democracia argentina tiene un liderazgo de conceptos, la lucha de las madres. Me parece una muy buena idea. Liderazgo en el concepto, la lucha de las madres y las abuelas por la verdad y la justicia, me parece que son elementos rectores de la vida, de la discusión, de los sueños de la Argentina. Creo que si la democracia argentina tiene un liderazgo de concepto, es la lucha de las madres, de las abuelas, por la verdad y la justicia. Eso en el mundo se valora mucho y es una de las cosas positivas que hablan de nuestro país. Ese es Bonafini.